Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Pues el tema del proceso de paz sigue en el orden del día y es una prioridad que tenemos los colombianos, saber para dónde vamos. Por ejemplo, con gran preocupación, hoy conversé con varias personas, inclusive congresistas, sobre el tema del fast track y lo que se va aprobando. Y tengo que decir que estamos aprobando sin saber nada, porque ni siquiera los que votan muchas veces saben que votan. De modo que mientras más hablemos de estos temas, más importante es saber para dónde va Colombia. Y por eso hemos invitado a dos personas idóneas para tratar de dilucidar para dónde vamos en esta materia. Jaime Castro fue un gran alcalde de Bogotá y un gran analista político. Y León Valencia fue guerrillero y una vez que se amnistió le ha cumplido a la sociedad. Es un gran analista político y queríamos felicitarlo porque tiene una hija de 2 meses, Manuela, que justifica aún más la lucha por un mejor futuro de nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación del proceso, con énfasis en la participación de la FARC en materia política? Y lo del fast track, que a mí me preocupa mucho, que así como el proceso de paz se hizo un poco a espaldas de la sociedad civil, pues estoy viendo con muchísima preocupación que el fast track es casi que un desconocido para legisladores, muchos de ellos, y para la gente en general. Jaime, ¿cómo está viendo usted el proceso? Digamos en primer lugar, doctora Noemí, que este no es el primer proceso de paz que se vive en Colombia, ni será el último. Aquí hemos vivido muchísimos procesos de paz desde 1810. Y este no ha concluido y ya se está negociando un nuevo proceso de paz con el ELN. ¿Y veremos el proceso de paz entre Santos y Uribe o eso no lo ven ustedes posible? Ese me parece que es más fácil, porque al fin de cuentas son unas diferencias políticas, sí, pero ahí es una animosidad personal muy marcada. Aquí cuando se habla de que hay una gran polarización, se está haciendo referencia a esas diferencias personales del presidente Santos y el expresidente Uribe. No una polarización política, ideológica, programática, de propuestas, de proyectos, que es lo que anima a cualquier sistema democrático. Pero aquí no lo hay, porque aquí lo que hay es un inmenso vacío político y nadie está diciendo nada serio. ¿Dónde está la salida del túnel? ¿Qué futuro nos espera? Pero este proceso de paz es la salida del túnel con las FARC. Y además la participación en política de la FARC es un paso adelante importante. Este proceso, uno podría decir, tiene una dosis para la consecución de la paz, en la medida en que debe conducir a la desmovilización de los efectivos de las FARC, por lo menos de parte de los efectivos de las FARC, lo cual es positivo para el país. Ahora, lo que ocurre es que no había que pagar el precio tan alto que se está pagando para conseguir esa desmovilización. Las FARC no tenían camino distinto que la solución política, que la negociación política. Y venían reduciendo mucho sus efectivos, la fuerza pública había cambiado la relación de fuerzas, había tomado la iniciativa gracias al famoso Plan Colombia, pero en fin, ya se negoció. Y usted ha notado 2 puntos de la negociación, doctora Noemí. Primero, participación en política de las FARC. Bienvenida a esa participación. Lo que debe decirse es que nosotros hemos hecho procesos de paz en que los desmovilizados participan en política, pero en igualdad de condiciones con los demás actores de la vida pública nacional, sin pedir un régimen especial, sin pedir situaciones de ventaja frente a sus contendores de carácter político. ¿Y eso no es el costo natural para poder conseguir la pacificación con ellos? Es decir, darles ciertos privilegios para que puedan competir en una política electoral tan compleja como la nuestra, donde la plata manda. Las ventajas están en la amnistía y en el indulto, en la no persecución de carácter penal. Recuerden algo, el M-19 en el año 90 se desmoviliza, negocia la paz con el gobierno, va a las elecciones de la Asamblea Constituyente en igualdad de condiciones, con los liberales, los conservadores, con
los cristianos, con las listas de los indígenas, en fin. Y casi elige la tercera parte de los miembros de esa Asamblea Constituyente. Las FARC, cuando negociaron la paz con Belisario Betancur, fueron a elecciones parlamentarias en el año 86. Eligieron en ese momento 17 congresistas. Y los mataron a todos. Perdóneme, podemos hablar de eso, pero bueno, estamos hablando de las elecciones, marzo del 86. En igualdad de condiciones, con el resto de actores de la vida pública, eligieron 17 congresistas. Le pregunto yo a León, ¿usted cree que las FARC hubiesen negociado sin estos privilegios? No creo que ellos estuvieran en condiciones de negociar sin que les dieran unas mínimas garantías por las que habían luchado tantos años. Pero además bueno, mínimas garantías es que mínimo van a tener 10 congresistas, 5 en Senado, 5 en Cámara, el 7% del presupuesto de los partidos y múltiples pues, garantías de seguridad. Pues eso en el régimen político colombiano es nada, porque aquí, digamos, hay una mayorías electorales que se consiguen, además de manera, la mayoría fraudulenta, digamos, que son grandes sumas de dinero de mafias o de los privados, como lo hemos visto, para elegir una fronda política dura, y realmente ninguna minoría de izquierdas ha tenido más allá de 20 parlamentarios entre Cámara y Senado, y siempre ha sido una minoría y una marginalidad muy grande en la política. Estas tenían la ilusión de hacer la revolución, de poner patas arriba del país, de cambiar la propiedad privada. Tenían la ilusión de hacer... ¿Tenían o la tienen? La tenían, con otro por la vía de las armas. La tenían por la vía de las armas y no pudieron porque, digamos, el Estado logró golpearlos hasta hacerles perder esa ilusión, y vinieron a una negociación política. Le hago la pregunta. La ilusión de llegar al poder sí, pero los ideales que usted acaba de mencionar como programáticos, digamos, ¿han cambiado? Pues veo que no, porque las tesis de abril que acaban de enunciar son tesis que tienen muy poca asidero en Colombia, que son tesis de que van a ser un partido marxista-leninista. Si esas tesis que proclamaron las llevan al Congreso del partido de las FARC y las aprueban, pues ahí sí que menos van a tener ninguna audiencia, porque aquí el Partido Comunista Colombiano nació en el 30, tuvo momentos estelares donde en el mundo había comunismo y donde el mundo había y aún así este partido nunca prosperó más allá de un grupito de militantes pequeño. Entonces, y ahora que eso está totalmente en el mundo, por fuera de lugar, pues menos se va a proclamar un partido comunista y va a tener alguna posibilidad. De manera que las FARC... ¿Usted le parece barato? Con tal de que hagan la paz, ¿le parece que fue barato darles estos privilegios? Pues es que realmente lo que se consiguió para las FARC es... lo que consiguió las FARC en este proceso es mínimo. Porque 52 años para que, por ejemplo, en el tema agrario, el tema principal es la formalización de la propiedad privada, que es una cosa hiperburguesa, que es todos los pequeños y medianos propietarios, el 60% de los pequeños y medianos propietarios en el campo colombiano no tienen títulos, les van a dar títulos. El título de propiedad es una cosa capitalista burguesa, y lo que se está buscando es una modernización capitalista del campo. Pues esa modernización capitalista del campo, que es darle títulos, que es intentar, digamos, llevar el Estado al Pero campo. La confrontación para darles el título entre poseedores de buena o mala fe, ¿usted la ve un tránsito tranquilo? No, porque eso es una cosa, apenas un aspecto, pero en general, digamos, los pequeños y medianos propietarios en Colombia tienen una gran dificultad en el campo para acceder a créditos, porque no tienen títulos de tierra, porque no había una formalización, porque había una resistencia a los grandes dueños de tierra, al catastro, a la legalización de las tierras, para no pagar impuestos, porque este es un campo y unos terratenientes, unos dueños de tierra rentistas, que no han logrado entender, digamos,
posibilidad de producir alimentos, de producir, digamos, bienes del campo a la manera moderna como lo han hecho en otros campos. Nos toca hacer una pausa, lamentablemente, porque el tema es muy interesante, pero les dejo la inquietud planteada, y es, ¿está llegando el Estado a los sitios que está dejando la FARC? ¿O la preocupación de que frente al vacío del Estado, pues poco se consigue en materia de seguridad, de productividad, con el proceso que estamos viviendo? Bueno. Aquí se han dicho cosas importantes que yo quisiera destacar. León Valencia habló de las tesis de abril del partido de las FARC. Son 46 páginas de un documento marxista-leninista. Eso lo dicen abiertamente, no cabe ninguna duda. Lenin es el gran héroe. Los modelos son la Rusia soviética, Cuba, Venezuela. Ese es el partido que va a gozar de las ventajas que le está concediendo el Estado. Y ojo a lo siguiente. Hay un español muy inteligente, muy capaz, que es el señor Enrique Santiago. Tal vez es el asesor más calificado de las FARC. Él escribió lo siguiente. Este proceso de paz, el que estamos viviendo, se justifica y tiene razón de ser si la izquierda llega al poder en Colombia. Esto no lo estamos haciendo para que las FARC sean un partido político. Esto lo estamos haciendo para que Colombia no sea un vacío geográfico. Y lo que ocurrió en Cuba, en Venezuela, en el Ecuador, en Nicaragua, suceda también en Colombia. ¿Por qué no tiene que suceder aquí? Si esto es para que las FARC se conviertan en partido político, simplemente no tiene razón de ser. Vamos por el poder. Que lo logren o no es otra cosa, pero eso es algo claro. Pero yo le pregunto, Jaime, ¿por qué ahora la gente le va a votar si se nombran Partido Comunista Marxista-Leninista, le van a votar a un Partido Comunista Marxista-Leninista en Colombia? No la votan en ninguna parte del mundo, hoy en día, ni en la región, porque aquí cuando ponen a Venezuela, a Nicaragua, todos estos, son una gente que nunca fueron marxistas-leninistas, porque el general Chávez, el coronel Chávez viene de las fuerzas militares. Correa era un señor de origen católico. Evo, un indígena nunca vinculado a ningún manifiesto de izquierda, allá los de izquierda eran otros marxistas-leninistas. Entonces, estos populismos, el populismo de Chávez, el populismo de Correa, el populismo del mismo Eva, son muy latinoamericanos, no son unos partidos comunistas. Aquí el Partido Comunista no pegó. ¿El de Fidel? Fíjate que Fidel llegó como un caudillo y lo fue toda la vida, y luego se convirtió al comunismo en una época en que era popular el comunismo, cuando la Unión Soviética había el poder de la Unión Soviética. ¿Ya no es comunista el régimen de Cuba? Ya, no, pues han conservado, ahora está el capitalismo por todos los lados en Cuba. O sea, lo que está haciendo es una renovación capitalista, porque eso ya no tiene cabida. Allá, toda la modernización, toda la entrega de propiedad al pueblo cubano, se está revirtiendo todo lo que tenía. Fidel ya murió, ¿no? Porque es el mundo, Fidel ya murió. Eso no tiene ninguna posibilidades. Pero asustar a la gente con eso, eso es una cosa de la ausencia del Estado. Ahora siempre siento, por gente que está haciendo política electoral lo entiendo, pero un señor de los quilates intelectuales de Jaime Castro, asustando a la gente con el comunismo y el marxismo-leninismo, eso no es serio, Castro, no es serio. Usted es un tipo intelectual de grandes quilates. Muchas gracias por el elogio, pero yo estoy citando documentos que usted trajo a cuento, sí. Las tesis de abril. Segundo punto, el tema no es electoral, doctor. En ese documento que ponen como ejemplo a Rusia, recuerde usted lo conoce mejor que yo, el Partido Comunista Ruso en el año 17 eran 20.000 efectivos y se tomaron un país de 180 millones de habitantes. Perdóneme, cuando usted dijo hace un momento, se trata simplemente de darle títulos de propiedad a los campesinos, a los pequeños propietarios que no lo tienen. Todo eso es válido, doctor.
van a dar, si cumplen, 10 millones de hectáreas. Perdóneme, ¿a quién le van a agradecer esos campesinos que van a recibir sus títulos, así tengan que pagar predial, pero prefieren tener el título, así les toque pagar predial y legalizarse del todo? ¿A quién se lo van a agradecer? Se lo van a agradecer a usted, guerrillero reinsertado, a la señora Noemí, a Jaime Castro, al establecimiento. No, perdón, se lo van a agradecer a quienes hicieron la negociación de La Habana. Que, mire, las 310 páginas del acuerdo final, doctor, son la plataforma ideológica y programática de ese partido. Usted sabe que la base, ganen el poder o no es otra cosa, pero que van para allá, que pues claro, pues ese es el objetivo de todo partido político, pero si uno echa por delante que se va a convertir en un partido marxista-leninista, pues no tiene ninguna posibilidad en Colombia. Le hago una pregunta. Y segundo, lo que va a tener... Pero déjeme que le haga una pregunta. Usted, ellos han dicho que están de acuerdo con el modelo de la revolución bolivariana, es decir, con el modelo, no de Chávez, porque es que el de Maduro ha ido madurando de manera diferente, con el modelo actual de Venezuela. ¿Usted cree que hay alguna influencia importante del modelo venezolano, pues que es semejante modelo populista? ¿Cómo se adapta ese marxismo-leninismo que ustedes hablan y que el documento prueba? ¿Cómo se puede identificar con el modelo venezolano? No, sería, yo lo oí en una entrevista a Pablo Catatumbo y a toda esta gente diciendo, nosotros vamos a hacer, cuando le preguntaban de manera directa que si iban a hacer el modelo venezolano, dijo, no, nosotros vamos a hacer un modelo colombiano propio, nosotros no hacemos eso, porque, bueno... No, el modelo venezolano sí dijeron que sí, que era el que les gustaba. Sería lo más estúpido de la vida. Con eso, mire, aquí, en los tiempos de Chávez, con la energía y la capacidad y el liderazgo de Chávez, cuando se preguntaba en las encuestas que cuánto respaldo tenían las encuestas colombianas Chávez y el modelo venezolano, sacaba el 96% de rechazo. Yo creo que hoy ya hasta pasa el 100% Maduro. Por eso Petro, mire, Petro tuvo como una luna de miel con los venezolanos, como un año y medio cuando salió a hacer política después, y apenas vio que realmente aquí no tenía ningún chance, un modelo como el de Venezuela, pues se separó y nunca más volvió a visitar a Chávez, que lo estuvo visitando, porque ningún político colombiano con 2 dedos de frente, con una mínima sentido de inteligencia, pues se va a asociar electoralmente, se va a asociar para competir electoralmente al régimen venezolano, cualesquiera sea. Eso no tiene ningún recibo en Colombia, es muy estúpido el que lo haga. Y bueno, si lo hacen las FARC serían muy estúpidos en asociarse. Hacer una pausa y después a conclusiones. ¿Y quién va a ser? Bueno, estábamos en un tema que no me han resuelto del todo. La presencia del Estado en los territorios donde imperaban la FARC. Es decir, ¿este proceso sí nos va a llevar a una mayor seguridad? ¿O si el Estado realmente no hace presencia militar, judicial, social, de toda índole, la situación puede seguir parecida? Y lo otro, lo del fast track, es una gran preocupación que hay en la sociedad, porque vamos a tener una institucionalidad distinta sin que prácticamente nadie sepa, porque hasta se vota porque es la iniciativa y el grupo del gobierno. Doctora, nosotros hemos tenido siempre más territorio que Estado. Y en esos territorios donde no hay Estado, han sentado sus reales toda la ilegalidad. Llámese guerrilla, llámese narcotráfico, llámese minería ilegal, delincuencia común. Ese es el reto mayor de este proceso de paz. El gobierno dijo que era la paz territorial y que el Estado iba a hacer presencia en las áreas geográficas donde habían mandado las FARC por mucho tiempo. Pero hasta ahora no se ha visto esa presencia. Hasta ahora quienes han llegado son los del ELN, los disidentes de las FARC, las autodefensas gaitanistas. Ahí hay otros nombres ya. La delincuencia de todos los pelambres está ocupando las áreas que estuvieron en manos de las FARC. Ese es el mayor reto y el mayor desafío. El gobierno tenía que estar preparado para esos efectos, pero no se ve. Fast track?
Aquí se inventaron el fast track, que eso no ha existido en ningún estado del mundo. Cambiaron las reglas de juego para reformar la Constitución. Hoy es más fácil reformar la Constitución que cambiar un reglamento de propiedad horizontal. Es de ese tamaño. Y están creando con el fast track y con una figura de ley habilitante en cabeza del presidente de la República un nuevo ordenamiento jurídico, político, institucional que nadie conoce. Usted lo dijo, doctora Noemí, ni siquiera los que lo aprobaron. ¿Cuántos parlamentarios leyeron las 310 páginas del acuerdo final que ya decidieron que hacen parte de la Constitución? Sus conclusiones sobre estos dos temas. No, yo creo que es cierto, digamos, hasta ahora no se ha visto una movilización del Estado hacia las zonas post-FARC, la que dejaron las FARC. Eso es lamentable. Esperemos que en los próximos tiempos lo hagan, porque sí es digamos, preocupante la situación. Allí en esos territorios se redujo, apenas empezó el proceso de paz y hasta ahora se redujo en los 281 municipios donde estuvo la guerrilla, se cayó el homicidio en un 40%, cayó el secuestro, cayó el desplazamiento ¿Aumentó forzado. la extorsión? Y sí, hubo aumentos de extorsión y de cultivos ilícitos, de esas dos cosas. Pero todos los fenómenos de violencia se dieron. Eso hay que mantenerlo y esa es ya obligación del Estado. Las FARC ya están concentradas. El fast track, yo creo que había que encontrar un camino extraordinario para hacer unas pequeñas reformas que son las que están contenidas en el Acuerdo de La Habana. Eso va muy lento. Al contrario de lo que dice Jaime Castro, va muy lento porque son 27 leyes que hay que producir. Hay en este momento 5 aprobadas y ya se acabó el tiempo del fast track. Si lo prolongan, pero ya se acabó, ya está acabándose. Y ha habido una actitud en el Congreso, digamos, de mucha lentitud para aprobar unas leyes que son importantes, reformar el Consejo Electoral, hacer las transformaciones agrarias, hacer el proyecto, digamos, que cobija, digamos, esa batalla integral contra el narcotráfico y los cultivos. Todas esas cosas eran importantes y la ley de justicia especial para la paz y de la verdad, que son cosas que necesita el país para cerrar la página de la violencia. Terminar el programa. Y yo sí creo que la conclusión más importante es un llamado al Estado a que haga presencia. Porque usted dice más adelante, ojalá llegue. Es que más adelante ya se empodera absolutamente, como lo hizo la FARC en su momento, como lo ha hecho la criminalidad. Y ya viene otra lucha, otra ilegalidad, otra negociación. No, es que eso no puede ser más. Yo creo que es una obligación de las autoridades llenar los espacios que están quedando vacíos de esa ilegalidad, de ese horror que fue la FARC, con el poder del Estado, porque si no nos vamos a ver en las mismas en muy corto plazo. Muchas gracias.